Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Rey del Retiro. Mi nombre es Fernando Hernández y para los que no me conozcan, pues me gustaría platicarles un poquito de mí. Realmente me dicen el Rey del Retiro porque me he hecho diferentes circunstancias en mi vida, me hicieron ser consciente de lo importante que es este tema, de lo importante que es de alguna manera tener esta parte de retiro como bien tranquila, como tener una vejez garantizada y una vejez digna. Entonces, quiero hacerles una pregunta y muchas veces también nos preguntamos por qué es que trabajamos toda la vida durante tantos años y aún así, pues muchas personas llegan a la vejez en una situación pues triste, en una situación dependiente. Realmente creo que este tipo de cuestionamientos es importante de alguna manera ser conscientes de todo esto que nos va pasando en todos estos años, ¿no? El día de hoy tenemos a una súper invitada, la cual nos va a platicar y nos va a nutrir de mucha información en relación a todo esto que estamos platicando. Ella, imagínense, es máster en dirección de capital humano, es licenciada en pedagogía y licenciada en administración de recursos humanos. Cuenta con certificaciones en aprendizaje integral y un diplomado en desarrollo organizacional. Es CEO y tiene amplia experiencia en recursos humanos, en roles de liderazgo, en empresas de diversos sectores como logística y retail. En resumen, tenemos una experta en recursos humanos y es estratégica por más de 25 años en toda esta parte tan interesante. Ella se llama Alejandra Jasso. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Pues muchas gracias a todos. Bienvenidos. Espero que les guste mucho esta información que les vamos a dar para ustedes. Y Fer, muchas gracias por la invitación. Y pues empezamos. Adelante con esto. Perfecto, Ale. Oye, pues mira, en relación a todo esto que venimos platicando, me encantaría hacerte una pregunta que yo considero que es de vital importancia. Tú en tu área de experiencia, para ti, ¿por qué crees que RH es tan importante y tan determinante en esta etapa del retiro para mucha gente? Fíjate que es una excelente pregunta y como parte de recursos humanos, yo lo veo y lo identifico mucho, Fer, no nada más recursos humanos, las empresas. Las empresas donde estamos laborando son de suma importancia y recursos humanos representa un área muy importante para todo el personal porque al final nosotros somos los que contratamos a la gente, nosotros somos los que platicamos sobre la vacante, les vendemos y les ofrecemos una vacante. Entonces, creo que recursos humanos atraviesa una línea desde el primer día en que una persona empieza a laborar, ¿no? Empieza a laborar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir sumando sus semanas cotizadas, vamos a darlos de alta, vamos a contratarlos, ¿no? Entonces, toda esa suma de información va a ser muy importante para que la gente pueda tener un excelente retiro. Entonces, ahorita vamos a ir platicando un poquito más con profundidad esta parte, pero recursos humanos representa una línea muy importante para todos los colaboradores, sobre todo desde el inicio y el término de su relación laboral. Exacto. Fíjate que ahorita que comentas esta situación, Ale, a mí en lo personal tuve justo cuando empecé mi etapa laboral, tuve una experiencia un tanto pues confusa, desagradable, porque la realidad es que cuando estás chavo, pues no eres consciente de toda la información que obviamente una empresa está llevando y está integrando en tu expediente laboral. En mi caso personal, hace muchos años, yo tenía cerca de, ¿qué sería? No sé, 20 años tal vez. Y resulta, ahorita que tú comentas esto y de la importancia que justo tienen estas áreas de recursos humanos, pues normalmente tú llegas totalmente inexperto. Llegas sin saber ni siquiera qué significa un alta en el Seguro Social, esto que de alguna forma nosotros consideramos que es muy importante, que es el tema de las semanas cotizadas. Es correcto. El tema probablemente de una pensión por invalidez, de una pensión por viudez y de tantos conceptos que van anclados a todos este tipo de beneficios y de coberturas que te ofrecen los seguros, las empresas, el Seguro Social.
Y en mi caso personal, tuve una situación en donde entré a trabajar para una empresa por algunos meses, porque realmente estuvo muy poco. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento, pues sí, llegas a recursos humanos, llevas tus expedientes, tu credencial de lector, acta de nacimiento, todo lo demás, y obviamente te hacen pues tu expediente laboral, ¿no? Es correcto. Y yo recuerdo mucho que me dieron de alta, me dieron mi número de seguro social. En aquellos años, hace muchos años, te daban algo que se llamaba la hoja rosa. Así es. Y entonces en esa hojita rosa vienen integrados pues prácticamente datos bien importantes, ¿no? En donde debe de venir tu RFC correcto, tu CURP completo, sin errores, nombre completo, el puesto, el salario con el cual te están dado de alta y obviamente pues tu número de seguro social, que en teoría debe ser único. Es correcto. ¿No? Resulta que bueno, pues en esta primera empresa me dan de alta, obviamente me entregan mi hoja rosa y bueno, todo mi expediente. Y al paso del tiempo, pues resulta que, bueno, pues me dan de baja en la empresa, termina mi relación laboral, voy a una entrevista a una siguiente empresa y fíjate que en esta empresa, pues malamente ese día que yo ya llevaba todos mis documentos, me piden, para mi firma de contrato, me piden dentro de todos los documentos la hoja rosa. Esta hojita rosa. Dichosa hoja rosa, sí. Entonces, pues yo obviamente inexperto, como de alguna manera pues no le di tanta importancia, se me olvida la hoja rosa. Llego pues ya para firma de contrato, no llevo la hoja rosa y me dice la chica de recursos humanos, oye Fer, pues nosotros necesitamos ya que firmes contrato hoy mismo. Ya no hay manera de que yo te pueda esperar, nada, o sea, es ahorita y tengo media hora para entregar tus documentos. Le digo, bueno, pues resulta que no traigo la hoja rosa y me dice, no te apures, vamos a solucionar este problema. En teoría soluciona el problema y ¿qué hace? Pues me entrega una hoja rosa y yo dije, bueno, pues padrísimo, ¿no? Ya evité el problema de tener que ir o hasta no firmar contrato. Y resulta que me da una hoja rosa en la cual pues me dio de alta nuevamente en el Seguro Social. Okay. Entonces yo, padrísimo, pues ya tengo mi contrato, entré a la empresa. Pero te puedo decir que al paso de los años, obviamente, este documento me empezó a generar problemas. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía dos números de seguro social. Tenía duplicidad, claro. Entonces, obviamente, a mí me empezaban a hablar de Afores y me decían, oye, pues tú tienes dos cuentas. Y yo, pues, ¿cómo que dos cuentas? Yo estoy recibiendo mi estado de cuenta de mi Afore y pues aquí están mis datos. Y te estoy hablando de años, o sea, pasaron años. Sí, claro. Años, te hablo de 10 tal vez. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo es que tengo dos cuentas? Yo no sé por qué, no entiendo. La verdad es que yo pensé que era como un rollo ahí pues de los chavos de la Afore que me hablaban. Y resulta que de repente pues empiezo a atender esas llamadas de estos chavos. Oye, pues sí, es que necesitamos arreglar tu problema. Y entonces me explican, es que tú tienes dos cuentas generadas. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué, pero tienes dos números de seguro social. Y resulta que, bueno, muchas veces me decían, oye, pues yo te cambio de Afore y te arreglo el problema. Y bueno, pues está bien. Porque ya después, sí, yo sabía que tenía un saldo en una cuenta y un saldo en otra cuenta. Entonces, definitivamente eso, pues es algo que no puedes tener. Totalmente. Porque al final, pues el sistema solamente te permite, en teoría, que tengas un número de seguro. Un solo número de seguridad. Entonces, bueno, resulta que varias veces me hicieron estos cambios de Afore y la verdad es que nunca me pudieron ayudar. Hasta que prácticamente yo me tuve que involucrar al 100% y entender esta importancia de que al final, si yo no tengo estos datos de forma correcta, 100,000, 200,000, 500, 1,000,000 que tengas ahí en tu cuenta, prácticamente están sin derecho a tocarlos, porque el mismo sistema no te va a permitir tocar ese dinero y tener derecho a él si los datos no están de forma correcta. Y entonces entendí lo que es la unificación de los números de seguro social. Es correcto, Fer. Y diste el ejemplo más real y que más se daba anteriormente. Hoy ya tenemos un poco más de optimización, ¿no? Ya todo está en línea y eso genera que no te equivoques tanto. Pero anteriormente no era así. Entonces, efectivamente, por eso el área de recursos humanos es muy determinante, porque es el inicio de tu relación laboral cuando tienes que cuidar efectivamente tu RFC. Hoy en día el RFC es súper importante, ¿no? Y tiene que estar bien alineado, complementando tu número de seguridad social para que tengas un contrato efectivo, para que
toda la información de tu nómina se vaya correctamente a tus semanas cotizadas dentro del Seguro Social, dentro de tu Afore. Hay gente que ni siquiera sabe qué Afore tiene. Hoy en día tenemos todavía casos que la gente no sabe dónde está su dinero. Entonces tenemos que cuidar también esa parte. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué Afore tenemos hoy en día? Hubo te acordarás hace algunos años que hubo una revolución porque muchos se querían, te querían pasar a una Afore diferente, ¿no? Hoy creo que tenemos esa capacidad de poder indicar hacia dónde nos queremos ir, ¿no? Y tener todos los cambios que sean importantes dentro de nuestra información, tenerla muy, muy bien alineada, ¿no? Y nosotros como recursos humanos, pues tenemos que respetar el seguro social que trae cargado, ¿no? Y ahorita ya hay plataformas donde tú puedes identificar tus números, tu número de seguro social para poder cotizar bien en el IMSS, ¿no? Y poder informar al colaborador o informarse dónde está tu Afore. Entonces, RH es ese puente, Fer, entre la empresa, el colaborador y las instituciones que se tienen para poder llegar a un retiro realmente adecuado. Desde el inicio, ¿no? Hasta el final. Entonces creo que esta parte tenemos que ser muy conscientes nosotros como recursos humanos, lo que estamos realizando, cómo estamos contratando, pidiendo información y manejarlo pues de una manera muy adecuada, Fer, porque esto va a garantizar que la gente, ¿no? y los colaboradores tengan un retiro pues favorable. Sí, fíjate, ahorita que hablas de esta parte consciente, creo que esto es un trabajo justo pues precisamente de recursos humanos de la empresa y del mismo colaborador, porque al final entender justo el valor que tienen esos números y esos datos, estás hablando muchas veces, pues nadie tiene la vida comprada, entonces muchas veces estamos hablando a lo mejor de una pensión que si no se trabaja de forma correcta, si los datos no están dados de alta como debe ser, pues muchas veces ese dinero y esa familia pues puede llegar a quedar desamparada totalmente porque los datos no están correctos. Es correcto. Y esta parte de justo RH, entender esa conciencia, tenerla como muy clara, porque estás hablando de empresas que muchas veces tienen miles de colaboradores y bueno, pues hay veces que tienen cantidad de datos y cantidad de información pues que no está correcta y no está actualizada, ¿no? Entonces, sí es todo un tema. Es un trabajo, me parece que importante, porque al final esto que comentas tú de la Afore, no sé cuántas personas hoy en día que ya llevan trabajando desde tu experiencia más de 20, 30 años y qué error tan grande de ni siquiera saber en qué Afore tienen todos sus recursos, porque al final la Afore es una inversión. Y es una inversión que es tu historial laboral de 10, 15, 20 años y es un recurso que está generando rendimientos y está trabajando literalmente todos los días. Es correcto, Fer. Y creo que también es muy importante que hoy, creo que efectivamente estos errores comunes es porque, pues, a veces tenemos esa ignorancia, ¿no? O esa falta de información. ¿Y qué pasa? Que nos esperamos hasta el final, ¿no? Ya cuando estamos a punto de pensionarnos o a lo mejor terminar nuestro proceso laboral, es cuando volteamos a ver y de repente se te hace el tiempo, ¿no? Enorme. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tuviste el tiempo adecuado para poderlo realizar. A lo mejor tienes ese tipo de equivocaciones que, pues, es tiempo lo que te va consumiendo y puedes perder hasta tu pensión, ¿no? Por no hacer o tener tus datos adecuados. Y creo que esto lo tenemos que ver y que cuidar muchísimo, recordando que también tenemos las pensiones, ¿no? En diferentes líneas, está la del 73, está la del 97, que son totalmente pensiones completamente diferentes, ¿no? Ay, yo estoy peleando aquí con este micrófono. Completamente diferentes y que también tenemos que ver en dónde estamos cayendo para nuestro modelo de pensión que vamos a ir tomando, ¿no? Ale, y que tú eres expertazo en eso. Exacto. Fíjate que este punto es súper, súper importante. Porque hay mucha gente que seguramente nos está viendo el día de hoy, pero que obviamente si no saben en dónde está su Afore,
pues mucho menos saben bajo qué régimen están, ¿no? En el Seguro Social. Es correcto. Y precisamente hay dos formas en las que hoy en día, que son pues, las dos formas básicas que tiene el Seguro Social para poderse pensionar, que es la Ley 73 y la Ley 97. Así es. Que tú que nos estás viendo es importante que tengas claro justo en cuál de los dos sistemas estás, porque en base a esto pues va a estar se va a trabajar tu pensión. Y esto es bien importante porque las dos leyes tienen esquemas totalmente distintos de pensión. Y la realidad es que ya en el momento de que tú vayas a retirar tus recursos, es totalmente abismal la diferencia entre estar bajo un régimen y estar bajo otro régimen. Y mucha gente pues también pues no tiene ni idea bajo qué régimen está. Y obviamente cuando llega el momento de la pensión, pues no, muchas veces vas al Seguro Social y te preguntan, oye, pues, ¿qué quieres? Pues ¿qué me van a...? O sea, y es todo un desconocimiento brutal porque pues no tenemos esa cultura, ¿no? de financiera. De informarnos, claro. Para podernos informar desde... Hay una pregunta que te iba a hacer. ¿Tú desde qué edad consideras que es importante comenzar a ver todos estos puntos y esta información? Yo creo que a partir de tus 18 años, ¿no? Cuando ya eres mayor de edad y que ya estás a lo mejor viviendo un proceso de terminación profesional e inicias con algún trabajo, ¿no? Obviamente se hace un poco más formal a la edad de los 23, 25 años hoy en día. Creo que es sumamente importante el cuidar, el informarte, el ver cómo vas a llegar a tu vejez, ¿no? Que hoy te puedo decir que hay muchos jóvenes, ¿no? Que están como muy alineados a cómo van a determinar su vejez. Que esto creo que también la cultura ha cambiado, ¿no? Pero nosotros que somos de otra generación, ¿no? Es totalmente diferente. Pero yo creo que a partir de que eres mayor de edad, que entras a tu primer trabajo, tienes que valorar, ¿no? Y que informarte en qué ley estoy, cómo me voy a poder pensionar, cómo va a ser mi liquidez en mi vejez y qué documentos, ¿no? Tengo que tener necesarios y validar que los tengas realmente alineados, ¿no? A lo que estás realizando. Yo creo que es la edad donde estás iniciando a colaborar en una empresa. Justo yo pienso, porque muchas veces ya de este lado, ya del lado práctico, hay gente que de repente me dice, oye, pues resulta que todavía no tengo 60, o sea, todavía no necesito ver eso. Y entonces entender esta parte que no necesariamente es cuando tienes 60 o cuando tienes 58 o ya que te falta un par de meses para empezar a ver. Precisamente yo creo que lo importante es en el momento que ya empezaste a trabajar, prácticamente desde ahí ya va a empezar tu carrera laboral. Y justo en ese momento es donde tú tienes que empezar a organizar todos tus números, porque de alguna manera es la base más importante y sobre eso se va a construir pues todo tu esquema laboral y todo tu historial que en algún momento tú vas a poder ver pues, todos estos beneficios, ¿no? Fíjate que ahorita también que me comentas de estas generaciones, yo en lo particular, pues no sé, de repente percibo que por ahí de la generación de nosotros que somos los cuarentones ya pegando las cincuentones, hay muchos que de repente esta parte la van dejando. Pero justo en las nuevas generaciones, te hablo de chavos de 20 años, 25 años, de repente yo empiezo a ver que ellos sí tienen esta parte como que sí les interesa empezar a tener pues algo, empezar a afianzar un buen retiro o empezar a tener cuando menos ciertos recursos y sobre todo entender que no van a vivir toda la vida de una empresa, de un empleo. El hecho de que me encanta cuando ellos me dicen, oye, pues es que yo estoy haciendo esto porque de repente pues yo quiero empezar a tener mis propios ingresos y no depender de una nómina o no depender de una empresa y empezar a yo tener mis propios ingresos. Y entonces esa cultura también yo veo que en ellos está cambiando de alguna forma, ya en gente joven. Totalmente. Y aparte que hoy hay mucho más información, ¿no? Pueden tener esa apertura de información. Antes no la teníamos, antes no sabíamos, se nos hacía muy revoltoso estos conceptos, ¿no? De repente no entenderlos y no teníamos tan abierta esta información. Entonces yo creo que hoy los chavos se están preparando a eso, aparte ya no van a tener, ¿no? La ley del 73 que era hermoso tener ese tipo de pensiones, hoy los chavos ya no lo van a tener. Entonces tienen que aprender a cómo voy a llevar, ¿no? Ahora mi vejez para tener una vejez realmente con calidad.
Sí, claro, la diferencia obviamente es abismal. Total. Pensando en pensiones que por ley 73 podían valer hasta 15 millones de pesos, literal, pues obviamente, pues digo, por algo se retiraron, porque al final, Claro. pues son pensiones que estaban financiadas por el gobierno federal, ¿no? Y hoy en Es día, correcto. pues, como bien lo dices, no hay forma de que ellos puedan tener una pensión de este tipo, ¿no? Es Ale, ¿tú correcto. cuál consideras que es el error más común en la gente de acuerdo a la experiencia que tú tienes, lo que en las empresas se escucha y lo que de alguna manera, no sé, como en los pasillos tú vas escuchando, sobre todo a mí, cuando hablan del tema del retiro, o sea, el hablar de retiro, ¿qué dice la gente en las empresas? Fíjate que los errores más comunes, ¿no? O más frecuentes en las personas o en el momento que se van a retirar, es sobre todo de cuántas semanas cotizadas, sí entro en esa pensión, no entro en esa pensión, qué ley soy, ¿no? ¿Desde cuándo estoy contratado? ¿No? No saben, no tienen esa información, porque a lo mejor pasó hace mucho tiempo. Mucha gente sí es de guardar sus recibos de nómina que antes te los entregaban en papel, ¿no? Claro. Hay gente que no, hay gente que ni siquiera se acuerda de su primer trabajo. Entonces, los errores más comunes es ni siquiera saber en qué ley te encuentras, no saber cuántas semanas cotizadas realmente tienes, porque hay que contemplar que las incapacidades tienen mucho que ver, ¿no? En los procesos de tus semanas cotizadas. De repente se da mucho que aceptan sueldos bajos, ¿no? Dentro del seguro social. Y esto es un día a día, ¿no? Porque desafortunadamente, ¿no? Hay muchas empresas que trabajan con planes mixtos. Entonces, yo te integro, ¿no? Con el salario mínimo, pero yo te voy a pagar un neto de tanto, ¿no? Entonces, para la gente, pues es muy fácil y muy padre, porque hay más liquidez, efectivamente hay más liquidez, porque el patrón paga menos, ¿no? Y la persona pues gana más y tiene mayor liquidez en su proceso. Pero ¿qué sucede cuando llegan al proceso de la pensión? Que su pensión es mínima, porque siempre estuvieron en un plan mixto donde el salario mínimo realmente fue el mínimo y no tuvieron a más. Entonces, ¿qué pasa? Los pensionan con salario mínimo. Entonces ya no hay opción de poder subir esa información y de repente, ¿cómo? Pero si yo ganaba tanta cantidad, sí, pero en el seguro social estabas inscrito con este salario, ¿no? Así es. Entonces, automáticamente eso es un error que hoy está pasando comúnmente, ¿no? Y que a lo mejor no se saben, porque hay varias modalidades diferentes, ¿no? Para poder pensionarte también, pero eso creo que es uno de los más grandes errores que hay. El no conocer tu Afore, eso también te genera, pues, tiempo para poder dar a dónde estoy, ¿no? En qué Afore estoy, porque de repente yo tenía planeado estar en esta y de repente ahora estoy en esta. ¿Quién me cambió? Claro, ¿No? Entonces, claro. todo ese tipo de errores son los más comunes. Algo súper importante, no actualizar a los beneficiarios, ¿no? Eso creo que es también uno de los errores más comunes y desafortunadamente al no obtener o no tener bien alineados nuestros beneficiarios, puedes perder tu pensión 100%. Claro, fíjate que yo aquí en esto que nos comentas, creo que vale mucho la pena que desde que tú empiezas a trabajar, así como tenemos un doctor de cabecera, Así así es. como tenemos un contador de cabecera, es importante que tengas un asesor que prácticamente te Totalmente. ayude con todos estos temas, porque de alguna forma el hecho de tener un control y una administración te va a evitar cantidad de problemas, Correcto. porque al final no es que el sistema te robe de alguna forma tus recursos, pero creo que cuando hay problemas en todo este tipo de datos y de registros, yo lo veo ya en la parte práctica, que realmente el problema es el acceso a esos recursos. Así es. Que el dinero ahí está y tus estados de cuenta te dicen que tienes 100,000, 500,000, lo que sea, pero no puedes tener acceso a ellos. O sea, Así la es. realidad es que el dinero se ha generado porque al final las aportaciones se hicieron, pero el hecho de tener esos problemas, pues no te va a permitir tener acceso a esos recursos, ¿no? Y es muy triste, ¿no, Fer? Perder ese Totalmente dinero triste, que es imagínate. tuyo, que tú trabajaste, es muy triste. Fíjate que a mí me ha tocado ver, sobre todo ya la gente en la parte práctica, eh,
ver esa reacción de decir, oye, no puedo tener acceso a esos recursos. O sea, ver la frustración de que tienen que gastar y tienen que esperarse más tiempo y tienen que poner en orden todos estos datos. Así es. Y la realidad es que es frustrante para mucha gente y literalmente les truenas gran parte de su vida porque ahí es donde se van muchos de los recursos. Ahí es donde la gente pierde cantidades de dinero enormes. En esta parte, todo esto que nos comentas de no tener como este control en tu Afore, no tener ese control de que, fíjate que me han pasado muchos casos de gente que me dice, oye, llevo trabajando 15 años, 20 años. Y resulta que cuando sacamos su historial laboral, solamente aparecen 10 años registrados ante el Seguro Social. O sea, hay muchas semanas que no están integradas en tu expediente laboral. Es correcto. Y de repente la gente, pues obviamente esto nunca lo revisas. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo el día de hoy es bien importante que sí revises este historial laboral, porque ahí es donde va a aparecer prácticamente pues todo lo que tú lleves, todo ese récord de semanas y de trabajo debe estar registrado en esos documentos pues del Seguro Social, porque ahí tiene que estar. Y entonces de repente, si tú no haces una revisión año con año, resulta que después de 20 años empiezas a revisar, oye, ¿cómo está mi historial? Y es difícil que de repente puedas recuperar, si no hiciste una revisión pues periódica, que puedas recuperar años cuando prácticamente pues muchas empresas, me han tocado muchos casos de gente que ya tienen 60, 65 y que ya están para poderse pensionar, que empiezan a buscar esas semanas que ya no aparecen y que muchas empresas ni siquiera ya existen, Ale. Sí, exacto, que ya ni siquiera existe. ¿Y dónde rastreas todo eso, no? Así o sea, es. cuando la empresa existe, pues bueno, hay manera. Pero cuando no, pues difícilmente se puede tener acceso a toda esa información que es bien valiosa y pues de repente es frustrante y es bien triste pues perder de alguna forma todos esos recursos. Y ¿sabes qué, Fer? También otro de los errores que son muy comunes es que desafortunadamente pues hay empresas sanas, hay empresas buenas y hay empresas que no lo son, ¿no? Y eso es una realidad. Claro. Entonces, de repente te dan de alta, ¿no? Ya te contrataron, te dan de alta un día, estableces una semana en el Seguro Social y de repente ya no tienes Seguro Social. Entonces, tú piensas que estás en el proceso y como no tienes ninguna necesidad de salud o alguna situación así, pues nunca vas al Seguro Social, ¿no? Entonces, pues no te das cuenta que de repente ya te dieron de baja. Entonces ya no estás cotizando dentro del Seguro Social. Por eso es muy importante, ¿no? Hoy los jóvenes, bueno, ya tenemos la parte del CFDI, que eso es maravilloso porque al final del día te tienen que facturar y tú puedes ver e identificar, ¿no? Que realmente te están realizando el pago y que te encuentras dentro de una facturación. Y también del Seguro Social, pidan sus altas del Seguro Social. Ustedes pueden validar con su número de Seguro Social sus datos que están dados de alta, que tienen la cobertura, para que no les suceda eso. Y antes, hoy a lo mejor está un poquito más cuidado esa parte, pero no, anteriormente, ¿no? Era así y de repente te cambiaban de patrón y tampoco te dabas cuenta, ¿no? Así es. Entonces de repente pides tu historial, ¿no? Y dices, ay, yo nunca trabajé en esta empresa, pero porque es ¿de dónde salió, no? Sí. Al final del día son semanas cotizadas, pero ¿de dónde salió? O de repente dices, oye, pues yo estuve 3 años en una empresa y ¿por qué me está contando nada más estas semanas cotizadas? Entonces, lo que dices, Fer, es sumamente importante, de verdad, que ustedes validen su historial de semanas cotizadas, vean sus altas, sus bajas, para que todo les dé de manera adecuada y realmente al final del proceso pues puedan valorar que cumplan con todas las necesidades para una pensión. Fíjate, Ale, ahorita que me comentas esto, hay otro de los problemas que yo en la parte práctica he tenido y también es algo que de repente pues nos lo vamos encontrando en el camino, que mucha gente también no sabe que su número de seguro social está siendo compartido con otra persona. Y entonces, esto es otro de los problemas que ya en la práctica lo hemos tenido. Y de repente tú puedes decir, bueno, pues yo estoy cotizando y tengo mi recibo de nómina y estoy dado de alta. Sí, pero ese número está siendo compartido con alguien más. Correcto. Y entonces ese es otro problema que también, obviamente, vuelvo al tema, ¿no? De estas revisiones periódicas y que no necesariamente las tienes que hacer cada 8 días. Pero yo creo que cuando menos, si tú haces una revisión periódica, pues por medio de un año, ¿no?
que tú le pongas el mes que tú quieras, enero para empezar como que bien el año, Exacto. o diciembre porque ya estoy cerrando y quiero ver pues toda la parte fiscal que cierre correcto y bueno, de entrada también pues ver esta parte de pues mis números cómo están, no estoy compartiendo nada, mi CURP está correcto. Por ahí he tenido casos en donde tuve un caso en particular donde una chica hizo un cambio de su credencial de lector y resulta que al momento de cambiarle la credencial de lector le cambian un dato en la CURP. Sí, eso van a estar. Y entonces, obviamente, eso también genera un problema terrible. ¿Por qué? Pues porque ante tú ya prácticamente esto te va a alterar todos tus documentos. Total. Hoy tú sabes que la CURP es importantísima hasta para tramitar tu pasaporte y todo tiene que ir ligado perfectamente bien. Si tienes un crédito en Fonavit, si vas a pedir ayuda por desempleo, si vas a pedir ayuda por matrimonio, para muchas cosas. Y entonces creo que también estas revisiones periódicas son importantes para también hacer una revisión de todos estos datos que son muy importantes. Y obviamente, si eres casado y tienes hijos, pues también ellos, porque al final, pues ellos son los que en algún momento, si algo te pasa a ti, pues tendrán derecho a esos recursos. Están protegidos, totalmente. Así es. ¿Tú qué es lo que consideras que debe hacer un colaborador para tener un retiro digno, Ale, desde tu experiencia? Fíjate que lo que considero que es sumamente importante, pues primeramente es revisar que todos sus datos y todos sus documentos estén bien alineados. Es en realidad poder valorar, ¿no? Que toda su información esté correcta. Creo que esto es importantísimo y que revisar que su número de seguridad social, su CURP, ¿no? Sobre todo en estos temas que son importantes, sus semanas cotizadas, su Afore, estén alineados, correctos y que todo el proceso, nunca es tarde, ¿no? Al final del día sabemos que, bueno, pues ya no tenemos 18 años para poder iniciar este proceso, pero sabemos que hoy por hoy puedes validarlo. Validen muy bien sus beneficiarios. Esto es sumamente importante, ¿no? Que se metan a checar, a identificar para que eviten problemas. Validar bien en el Afore donde están, ¿no? Y que procedan a tener, pues, la mejor, pues, que tengan toda la información en realidad, ¿no? Firme, bien establecida y que no tengan problemas para que al final del día, cuando vayan en la búsqueda de su pensión, ¿no? Puedan hacerlo, pues, de una manera ya adecuada, ¿no? Y sobre todo, Fer, pues, que te busquen porque creo que esto ayuda mucho a tener un asesor para el retiro, ¿no? Por eso le llaman el rey del retiro, que tener un asesor donde te diga, oye, pues tu camino es por aquí, que te vaya orientando, que eso la verdad es que lo agradecemos mucho, ¿no? Porque tenemos expertos en los temas y que te pueden ayudar a avanzar en tu proceso. Oye, ¿sabes qué? Estás teniendo problemas aquí o a lo mejor tu CURP está mal, ¿no? Tienes que ir a validarla o sabes que tu número de seguridad social está duplicado o está con otras personas, que puedan valorar esta parte desde ahora antes de que vayan a iniciar su proceso de pensión. Entonces tenemos a Fer como experto que les puede ayudar en esto, de verdad, con gran apertura y irlos alineando a todo este proceso, Fer. Sí, fíjate, Ale, que aquí también es bien importante. Creo que el hecho estamos hablando como de personas justo que ya están sobre todo en Ley 73, ¿no? Que ya van como en este rumbo. Que somos casi la última generación. De hecho ya somos esta última generación. Y bueno, pues parte de lo que yo hago hoy en día también es independiente a todo esto, a estas nuevas generaciones, créeme cómo me encanta a mí ver a estos chavos que tienen esa hambre de ese emprendimiento, esa visión. El otro día me preguntaba mi sobrino, oye, mi sobrino tiene 14 años y me dice, oye, pues ¿cómo le puedo hacer yo para empezar a tener un ingreso de 4,000, 5,000 pesos ya fijos? Y a mí se me hizo como, digo, son 4,000 pesos que dices, ¿para qué te van a servir? Pero ve la edad, ¿no? Entonces,
yo esas preguntas pues me las hice muchos años después y de repente creo que esta parte también de empezar con estas nuevas generaciones a enfocarlos, a encaminarlos, a ayudarles, porque creo que también parte importante pues viene desde casa, ¿no? Así Tú es. como mamá, como papá, como tío, muchas veces pues es importante que los vayas encaminando, porque al final hoy en día pues tú les puedes ayudar de alguna forma. Tú estás ahí seguramente pues para una contención financiera, emocional y como quieras. Así Pero es. pues tampoco vas a estar ahí toda la vida. Entonces, también para ellos es bien importante que ellos empiecen desde bien chavos a empezar a tener esa visión de lo importante que es tener. Y muchas veces ya no un retiro a lo mejor a los 60, como tú y yo lo veíamos, ¿no? Creo que hoy el tema del retiro, más que pensar en llegar a estar viejitos y tener un ingreso ahí poquito, pues de alguna forma yo lo veo en las nuevas generaciones que ellos no se ven retirados a los 60, a los 65. Ellos lo que quieren es tener ingresos, garantizar un ingreso y Así es. prácticamente pues no tener esos problemas pues justo, ¿no? De inseguridad y de qué voy a hacer mañana. Es correcto. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Fíjate que Es bueno, correcto. yo tuve un caso también, digo, regresando, que quería comentarte hace unos minutitos esto, porque tuve un caso de una persona que él era, me parece que era hermano, tío, no sé qué era una empresa familiar. Y resulta que a él tenía un salario de 90,000 pesos o algo así. Y de repente esta persona le da diabetes, empezó con un tema de diabetes. Correcto. Y me decía que cuando me busca, me dice, oye Fer, fíjate que pues me dicen en la empresa que pues que ya tengo que empezar a ver lo de una pensión, porque en el Seguro Social pues ya me hicieron un diagnóstico de pues, diabetes. Y resulta que esta persona estaba por quedarse totalmente, pues ya sin visión en meses, ¿no? Ya era Ok, 3, 4 ok. meses, le habían dicho que iba a perder al 100% la visión. Y en su momento, cuando empecé a revisar su expediente, resulta que estaba dado de alta con salario mínimo. Y entonces, obviamente, me acuerdo mucho de este caso porque resulta que la pensión, que es algo que quiero comentarles, va sobre el salario con el cual estás dada de alta. Así es. Entonces, por mucho que tengas un ingreso de 100, 200, 300 o lo que tú quieras, vuelvo a hacer como a subrayar esto porque creo que de alguna manera no nada más es una pensión para la vejez y no nada más es tener tus datos como pensando en que cuando estés viejito vas a empezar a cobrar. Porque estas pensiones, por ejemplo, pues las puedes cobrar desde mucho antes por un tema de invalidez. Y resulta Totalmente. que esta persona, pues obviamente de tener un ingreso interesante, pues una pensión totalmente por invalidez bajo un salario mínimo, es una pensión súper chiquita, Le. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, yo creo que, pues regresando a este punto, sí es muy importante entonces, pues volver a tener pues prácticamente tus datos en orden. Bien, Ale, pues, ¿qué te ha parecido todo esto que hemos platicado? ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinión tienes en relación a todos estos temas? Yo creo que padrísimo, Fer. Y fíjate que creo que hoy más que nunca me doy cuenta que somos corresponsables, ¿no? O sea, como recursos humanos, ¿no? Somos el área inicial, ¿no? Que llega a la persona. Entonces, somos corresponsables a cuidar su contratación, cuidar su proceso, ser realistas con lo que está sucediendo, indicarles y comunicarles a todas las personas que están integrándose a nuestra organización cuál es el proceso, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen con esto, qué va a pasar con su pensión, sobre todo para aquellas empresas que trabajan con planes mixtos, que sepan la realidad, ¿no? Y ya el colaborador sabrá si acepta o no acepta. Esto es sumamente importante, pero creo que dentro de todo el ciclo, ¿no? De la pensión, tanto la empresa como el área de recursos humanos y el colaborador, ¿no? Hacemos ese ciclo de corresponsabilidad para que las cosas salgan pues de la mejor manera.
La realidad es que me encanta esto porque nos hace mucho más conscientes, ¿no? Responsables de hacia dónde vamos. La vida está cambiando constantemente y nos tenemos que ir adaptando a todos los procesos y cambios que hay desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces, creo que hay que estar comunicados. Jóvenes de ahora que ya no les tocaron estas pensiones tan nutritivas como a lo mejor a nuestros papás, a nuestros abuelos, hoy tienen que pensar cómo van a cuidar su vejez, cómo van a llegar a ese proceso. Y todos los que son de nuestra generación, Fer, pues invitarlos a que desde ahorita, ¿no? Tengan 30, 40, 50 años, empiecen con este proceso de búsqueda, validen su información que esté correcta, Fer, para que en el momento que empiecen con su pensión no se atoren, no tengan dificultades en tiempo o en información que pueden desde ahorita tramitar y desde ahorita organizar, ¿no? Para hacer los cambios y los ajustes correctos, para que tengan una pensión digna, ¿no? Y una vejez de verdad digna y que sea con calidad. Exacto. Y sabes qué, Ale, sobre todo también tener en cuenta que esto puede ser inclusive un ingreso adicional, porque muchas veces esto ya también lo puedes tener en orden, pero también lo importante y lo atractivo de todo esto es cuando empiezas a tener una estructura y un orden en todo tu tema patrimonial. Yo creo que también pues puedes llegar a tener 5, 6, 7 ingresos, y que esta parte de una pensión, de un ingreso de una pensión, pues sea un complemento perfecto para tu retiro. Porque si bien otra cosa que hoy en día viven los colaboradores de muchas empresas es que también pues parte de las prestaciones es una póliza de gastos médicos mayores. Correcto. Que el día de mañana, si tú quieres mantener esa póliza de gastos médicos mayores saliendo de la empresa, te va a costar una lana. Y no sé si han hecho algún ejercicio, pero saliendo de la empresa, prácticamente de los 60 a los 80 años, mantener una póliza de gastos médicos mayores te va a llevar cerca de 3 millones de pesos para que tú puedas pagar durante esos 20 años esa póliza. Que también hoy en día, pues estando en una empresa, como que yo veo que esa parte pues la minimizas, porque obviamente como empleado pues no te das cuenta de lo importante y de lo que cuesta una póliza de gastos médicos, ¿no? Y obviamente eso como prestación, pues nada más a ti te dan tu tarjetita y tienes acceso a ciertos beneficios, pero realmente no conoces el alcance, y muchas veces también yéndonos por ahí también para el colaborador, ni siquiera conocen el alcance, la suma asegurada, los beneficios, qué te cubre, qué no te cubre esa póliza de gastos médicos. Y también si el día de mañana en este paquete de retiro, contemplar cómo te quieres atender. Hoy estás joven, pero en 20 años ¿cómo te ves? ¿Cómo te vas a atender? ¿Te quieres atender en el Seguro Social o quieres mantener una atención en un hospital privado? En donde obviamente las condiciones son totalmente distintas. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. No, y es un tema también enorme, ¿no? Enorme la parte de los seguros que, híjole, de verdad tenemos que contemplar tantas cosas. Ojalá podamos seguir platicando sobre este tema. Yo, en realidad, Fer, te agradezco muchísimo. Llévense estos tips a todos ustedes para que empiecen con esta valoración y que tengan una feliz línea y pensión y vejez en todo su proceso. Y bueno, a los jóvenes de ahora, que va a ser totalmente diferente, pues también cuiden su dinero, vean cómo lo pueden aportar para que sea muy nutritivo todo lo que van a realizar para que tengan una vejez digna. Yo te agradezco muchísimo, Fer, la invitación. Creo que nos llevamos tips muy importantes, los ejemplos que nos das, que tú vives día a día, diariamente, ¿no? Por tu labor, pues sabemos perfectamente todo lo que realizas, ¿no? Y cómo nos puedes ayudar en eso. Entonces, pues yo me despido. Mi nombre es Alejandra Jasso. Agradezco muchísimo a todos ustedes. Fer, gracias por la invitación. Ale, pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que pues aprendimos muchísimas cosas. Creo que el tema nos da para muchos más episodios. Esperemos contar con tu presencia para 3, 4, 5 episodios más, porque la realidad es que hay muchas cosas que aprender todos los días, y como bien dices, todo el tiempo esta información se está actualizando. Así es. Todo el tiempo hay que estar viendo pues qué nos conviene, por dónde irnos, por dónde no irnos, y bueno, pues creo que esta parte hoy hemos compartido información bien interesante. Esperemos verte en próximos episodios. Aquí nos pudiéramos aventar
1, 2, 3, 4 horas más y sin problema estaríamos ayudando y bueno, pues compartiendo con ustedes toda esta información. Entonces, pues les agradezco mucho el día de hoy. Esperemos contar con su presencia posteriormente y bueno, encantado. Gracias, Ale. Gracias a ti, Fer, que estén muy bien. Gracias a todos, que tengan muy bonito día. Gracias, bye. Corte. Listo.